El calor de mayo en Guadalajara no perdona, ni siquiera cuando el sol se oculta tras la barranca de Huentitán. Rosa estiró las sábanas de algodón, buscando un rincón fresco en su cama. Pero el aire en su departamento de Santa Tere se sentía pesado, casi sólido. Rosa era una mujer de 30 y tantos, arquitecta de profesión, escéptica por diseño y solitaria por elección. Nunca creyó en fantasmas y mucho menos en demonios. Para ella, los ruidos de la vieja casona remodelada donde vivía eran simplemente el hormigón ajustándose al cambio de temperatura. Pero esa noche, el silencio de la calle Ramos Millán no era normal. No se escuchaba el motor de ningún camión, ni el ladrido lejano de un perro, ni el eco de algún borracho regresando de la zona de Chapultepec. Era un silencio absoluto, un silencio que pesaba. Rosa se quedó dormida con el ventilador girando monótonamente. Eran alrededor de las 3 de la mañana, la hora en que el velo entre los mundos se vuelve delgado. El aparato se detuvo. No fue la luz, simplemente dejó de girar. Ella abrió los ojos, o creyó hacerlo. El techo de su habitación parecía más bajo, como si las sombras se estuvieran desprendiendo de las esquinas para agruparse sobre ella. Intentó estirar el brazo para encender la lámpara en su buró, pero su cuerpo no respondió. Parálisis del sueño, pensó ella, con una calma forzada. Ya había leído sobre eso. Creyó, es más, a todo el mundo le ha pasado eso. Es solo el cerebro despertando antes que los músculos. Pero entonces sintió como el colchón se hundió. No fue un movimiento brusco, fue lento, firme, como si alguien de gran peso se estuviera sentando a los pies de su cama. Intentó gritar, pero su garganta estaba llena de arena invisible. Sus ojos, lo único que podía mover, se dirigieron hacia el final de la cama. Allí, fundido con la oscuridad, había algo. No era una persona, pero tenía forma de hombre. Hombre en toda la extensión de la palabra. Sintió una mezcla de miedo, tal vez terror, curiosidad, pero también deseo. Era una silueta de humo negro, más oscura que la misma noche. Su cuerpo, perfecto. Hombros anchos, que bloqueaban la poca luz que entraba por la ventana. La figura comenzó a gatear sobre la cama, moviéndose con una gracia particular, casi animal. No emitía ningún sonido. Rosa sintió el frío antes de sentir el contacto. Un frío que le calaba los huesos, como si el aire de la habitación se hubiera convertido en hielo seco. La sombra
avanzó hasta quedar sobre ella. Rosa no nada más la pudo ver, la pudo sentir a escasos centímetros de su rostro. Aquello que no tenía rasgos humanos. Donde deberían estar los ojos, solo había cuencas de un vacío absoluto que parecía succionar su voluntad. Voluntad que ya no le permitía moverse, no le permitía gritar. Únicamente le permitió gozar lo que pasó enseguida. Porque sí, en un instante tenía esa figura de hombre a centímetros de ella y en el siguiente instante ya estaba dentro de ella. De pronto sentía un peso insoportable en su pecho. No era solo el peso de su cuerpo, ni del movimiento constante que, claro que estaba disfrutando. Ya no sabía discernir si era un sueño, era realidad o era una terrible pesadilla. Era la sensación de que una losa de catedral estaba aplastando. El aire se escapó de sus pulmones. El incubo apoyó sus manos largas, de dedos imposibles, a los costados de su cabeza. Ella sintió un susurro en la nuca, una voz que no usaba palabras, sino vibraciones que le revolvieron el estómago. Era una mezcla de deseo prohibido y terror puro. La criatura no quería deshacerse de ella. Quería algo mucho más íntimo. Su energía, su miedo, su esencia. Esa noche, Rosa despertó de golpe, empapada en sudor, con el ventilador funcionando de nuevo y el corazón martillando contra sus costillas. Se convenció de que todo había sido el desahogo de tanto estrés en el trabajo. Pero la noche siguiente ocurrió de nuevo, con más detalle, con más deseo. Es más, con ansias de que ocurriera. Pasó la siguiente noche y la siguiente. Ya para la quinta noche, Rosa ya no quería dormir. Compró velas de la iglesia de San Felipe Neri. Puso sal en las ventanas, pero nada funcionaba. El incubo ya no esperaba a que ella estuviera profundamente dormida. Ahora apenas cerraba los ojos. Sentía ese olor a azufre y ozono en la presencia masculina, dominante, perturbadora, aterradora. Se materializaba en su habitación para hacerla totalmente suya. Lo más perturbador era el cambio en Rosa. Durante el día, en su oficina, que estaba cerca de la Minerva, se veía ojerosa, pálida, pero sus ojos tenían un brillo febril. Empezó a soñar con el ente incluso despierta. El incubo no solo la visitaba, la estaba consumiendo, marcando su territorio en su mente. Ella empezó a sentir una extraña y enferma anticipación con la llegada de cada noche. El miedo se estaba transformando en una dependencia oscura.
Una noche de tormenta, de esas que inundan la Avenida México y hacen que los transformadores estallen, Rosa decidió que no podía más. Intentó rezar, pero las palabras se le olvidaban. A las 3:33 AM, la puerta de su cuarto se abrió sola. No hubo viento. La sombra entró, pero esta vez no era solo una silueta. Tenía una textura física, casi sólida. La piel de la entidad parecía cuero viejo y sus ojos brillaron con un tono ámbar turbio. El incubo se lanzó sobre ella con una fuerza renovada. Rosa sintió que se hundía en el colchón como si la cama fuera un portal hacia un abismo. Esta vez, la criatura le habló claramente al oído mientras la hacía suya. Rosa, es que tú ya no eres de este mundo. Ahora perteneces al mío. Ella sintió que su alma se desprendía de su cuerpo. Podía verse a sí misma tendida en la cama, pálida, mientras la sombra la envolvía como una mortaja. En un último arranque de voluntad, Rosa recordó un amuleto que su abuela, una mujer de los Altos de Jalisco, le había dado años atrás. Una medalla de San Benito que guardaba en el cajón de la mesita. Con un esfuerzo sobrehumano, rompiendo la parálisis que encadenaba sus nervios, Rosa estiró los dedos. El incubo rugió, un sonido que claramente no era humano. Era como el crujir de piedras y presionó más fuerte su garganta. Rosa alcanzó el metal frío. ¡Lárgate!, logró gritar, no con la voz, sino con su espíritu. Un destello de luz blanca, violenta como un rayo, llenó la habitación. El peso desapareció instantáneamente. El aire volvió a sus pulmones de manera dolorosa. Así que ya lo sabes, cuando la luz de la mañana se filtró por las cortinas de Santa Tere, Rosa estaba sentada en el suelo, abrazada a sus rodillas. El departamento estaba en silencio, pero en las sábanas de su cama habían quedado grabadas 2 marcas de manos quemadas, muy largas para ser humanas. Ella se mudó esa misma semana. Se dice que ahora vive en otra ciudad y que nunca duerme a oscuras, porque siempre lleva la luz cerca de su cama. Pero quienes caminan de noche por esa calle en Santa Tere, frente a la vieja casona, juran que hay veces que se ve una silueta de hombre asomada por la ventana del segundo piso, esperando a que una chica decida rentar ese lugar. Porque un incubo jamás se va del todo. Solo espera que otra alma se quede sola, justo